Regístrate en el canal Señora Hermosa. Una vez María pensó que la vida familiar es una gran cantidad de alegría y placer. Que marido y mujer se despiertan juntos en un abrazo en la misma cama, y ya están felices de estar juntos, y el mundo entero no puede impedirles disfrutar de su felicidad. Luego desayunan, bromean, toman café, ríen, en general, disfrutan todo el tiempo que pasan juntos. Incluso por la noche, cansados después del trabajo, están felices de pasar tiempo juntos, siempre y sin excepción. La realidad resultó ser completamente diferente. No como Masa lo imaginó por su ignorancia. Llevan casi 3 años casados con Vadim y al principio todo fue genial. Largos paseos bajo la luna, ver películas juntos en el sofá. Deliciosas cenas cocinadas por sus manos, así como otros atributos de un matrimonio feliz. Le parecía que no se necesitaba nada más para ser feliz. Así pasó un año, luego el segundo. Cuando Masa escuchó en su entorno que las personas no pueden vivir juntas, sonrió sarcásticamente. Bueno, ¿cómo es esto posible? ¿Es difícil simplemente vivir y que no pase nada malo? Solo para besarnos por la noche y temprano en la mañana, solo para cocinarle comida a Mila por la noche, solo para planificar dónde ir de vacaciones en el verano. Es tan simple y tan natural. Si dos adultos se aman y ya han formado una relación, no hay obstáculos en el camino hacia su felicidad mutua. En el tercer año de vida, cierto problema estaba siendo robado en su vida. Además, fue tan significativo que el frágil edificio del amor temblaba como un fino pajar al viento y apenas se derrumbó. Lo que pasó a veces le sucede a muchas familias incluso muy estables. Tuvieron que vivir separados por un tiempo. Criado y restringido en la manifestación de sentimientos, logró de alguna manera transferir el insulto. Por supuesto, se convirtió en una paciente postrada en cama. Y si tenemos en cuenta el hecho de que ella vivía en el centro regional a las horas del viaje y sus jóvenes esposas vivían en la capital, entonces todo era bastante aburrido para Vadim y Masa. No había posibilidad de transportar a mi madre hasta aquí. Antes de la boda, Vadim apenas logró ahorrar en un pequeño apartamento de una habitación, que se convirtió en su nido de amor. No sería fácil imaginar la existencia de un paciente postrado en cama en los metros cuadrados de una habitación. No sería fácil imaginar la existencia de un paciente postrado en cama. Excepto Vadik, no había nadie en la luz blanca que pudiera y quisiera ser obligado a cuidar de Julia y Paulina, por eso llamaron al auto su sangre. Vadik trabajaba en ese momento en un puesto muy prometedor en una empresa estatal. Y podría ser una buena oportunidad para ser ascendido a jefe del departamento en un futuro próximo. Por tanto, no había que pensar que se lo tomaría todo tan a la ligera, lo dejaría todo y se marcharía. La respuesta les llegó a los jóvenes de alguna manera simple y natural, como si la supieran desde siempre. Masa, trabajas como enfermera, comenzó la conversación con Vadim un sábado por la mañana. Es decir, tan pronto como ella va a su casa. ¿Será expulsado de allí casi automáticamente? ¿Es eso así? María se quedó solo para estar de acuerdo con esto. Ella realmente trabajó en el lugar temporalmente y tendría que liberarlo en el menor tiempo posible, por si acaso. Pero Vadim aún no ha dicho todo lo que le iban a decir. Entonces, ¿por qué no vas y cuidas de mamá? No tardes mucho. Creo que un par de meses serán suficientes. Puedes ayudarla un poco, puedes ayudarla, ella volverá en sí y tú regresarás inmediatamente a casa. A Masa no le gustó en absoluto esta versión del desarrollo de los acontecimientos. Primero que nada, trabajó muy duro para conseguir este lugar, aunque sea temporal, pero al menos en una gran compañía. Si esa misma enfermera decide alargar su estancia de vacaciones para cuidar al niño, o no lo deja para nada, entonces el lugar será suyo, de Masa para siempre. Y ella realmente lo quería.
Y es muy difícil cuidar a un enfermo, María lo entendió perfectamente. A veces, probablemente, sea incluso insoportable. Especialmente cuando tienes años y tienes toda la vida por delante. Y cuando estarás tan lejos de tu amado esposo. Masa no pudo contenerse y lloró amargamente. Bueno, eres una liebre, ¿qué estás haciendo? No hagas un desastre, ¿vale? Es realmente más fácil para ti hacer lo que te digo. ¿Te imaginas lo que pasará si tomo y renuncio ahora? ¿Para qué viviremos entonces? ¿Será mejor para ti? Masa imaginó todo lo que decía su marido. Y a su manera tenía razón. Incluso se podría decir que tiene toda la razón. Solo no podía poner la ansiedad en el pecho y el corazón. Simplemente no funcionó para Masa traer al denominador común el entendimiento de que una anciana necesita su ayuda y la comprensión del hecho de que ellos y Vadik tendrán que pasar algún tiempo separados el uno del otro, e incluso en diferentes ciudades. ¿A quién le gustaría tener esa perspectiva cuando eres joven, estás enamorado y todavía tienes toda una vida por delante? Masa podría ofrecerle a Vadim un montón de formas diferentes de desarrollar eventos, y no tendría que tirarlo todo e ir por 3 tierras en una de ellas. Además, ambos eran de ciudades rurales, pero diferentes. Sus propios padres y su hermana mayor se quedaron bastante lejos, y Masa no se salió con la suya por alguna razón. Y Vadim difícilmente habría escapado. Y luego no le queda otra salida, ajá. ¿Es posible en el mundo moderno que puedas comprar cualquier servicio que necesites por dinero? ¿Por qué no contratar una empleada doméstica?, dijo la chica Box e inmediatamente apreció el grado de indignación de su marido. Vadim simplemente estaba loco. ¿De qué estás hablando? Se enamoró de su esposa. ¿Cómo puedo confiar mi madre a otras personas? ¿Y si le pasa algo? ¿Y si no la cuidan? ¿Y si no le dan medicinas? ¿O serán malos cuidándola? No. ¿Cómo pudiste siquiera pensar y decir eso? No, no y otra vez no. Ella tiene un hijo. Entonces ella no vivirá sus días con una niñera. Es cruel. Wow. Masa incluso levantó la ceja sorprendida. Dado que tiene un hijo, tal vez lo más lógico sería exigirle. Relacionado con la partida de su madre. Ella, Masa, no tiene nada que ver con eso. Este es exactamente el pensamiento que la joven intentó transmitir a su marido. Eso sí, con mucho cuidado, pues ella ya entendía su actitud militar e irreconciliable. Badusa. Ella siempre lo llamaba cuando quería suavizar el conflicto. ¿Qué tengo que ver con eso? Tienes razón al decir que eres su hijo. Sangre de sangre y carne de carne. Bueno, ¿qué tengo yo que ver con eso? Al fin y al cabo, yo también quiero hacer carrera en la capital y no estar huyendo para siempre. ¿Qué empezó aquí? Sería mejor si Masa no dijera esto. Porque después de sus palabras, Derek Beer estuvo media hora diciéndole a su esposa que en realidad son una familia y que los problemas de alguien están relacionados con todos. Y que no es bonito ser tan egoísta y pensar solo en uno mismo. Mientras tus seres queridos necesitan tu ayuda. Y que cuidar a los enfermos es una ocupación femenina de los siglos pasados, y como ella se atrevió a casarse y convertirse en mujer en todos los sentidos de la palabra, se le exige que aborde esto como algo inevitable. Y en general, ¿qué le pidió realmente que hiciera? ¿Escalar el Everest? No. ¿Saltar con paracaídas? De nuevo no. ¿Bucear con un aqualung? De nuevo no. Le pidió que participara únicamente de su madre enferma, la persona más cercana a él. Al mismo tiempo, él mismo no puede ir por motivos de trabajo. Sí, sucede. No hagas de esto una tragedia. Muchas parejas viven separadas y se encuentran solo ocasionalmente.
Y hasta tienen hijos. Así que lo que Masa dice ahora solo lo puede percibir como un capricho. Y a nadie le gustan las damas caprichosas. Y es por eso que María debe pensar detenidamente en su comportamiento y aceptar el hecho de que su marido le pide algo por una razón. Si ella se niega ahora, Vadim definitivamente sacará conclusiones sobre su futuro conjunto. A Masa no le gustó la última frase. Ah, no me gustó. Como si Vadim la estuviera chantajeando. Como si le exigieran que hiciera lo que le placiera y lo que dijera. ¿Le importa su deseo e intención? ¿A quién le podría gustar eso? Pero Masa era joven y estaba enamorada. Entonces, ¿qué más puedes decir? Este cóctel de hormonas y una mirada muy joven a la vida hicieron su trabajo. Y María aceptó ir a cuidar a su cuñada. Sin embargo, pidió determinar cuánto tiempo necesitaría estar con ella. Bueno, ¿cómo lo sé? Vadim no parecía nada agradecido. Continuó insistiendo en Masa y exigiendo. Para que todo sea como él quiere, hasta que ella se recupere. No soy médico, no puedo predecir cuánto tiempo llevará esto. Masa tampoco era médica, pero le parecía mal que, al enviar a su amada esposa a la oscuridad de la cucaracha, Vadim ni siquiera intentara cuidarla para conocer el posible curso de la enfermedad y los posibles pronósticos. Al final, Masa debe estar preparada para cualquier caso de fuerza mayor. Y para ello es necesario entender claramente qué puede ser y qué no puede ser. Estoy seguro de que lo descubrirás tú mismo, por tu cuenta, en tu camino hacia aquí. Su marido la calmó. No tendrás que tratarla, solo la cuidarás y seguirás todas las recomendaciones del médico. Y luego verás qué es qué. Es algo bueno, no hay nada que decir. Masa tenía un poco de miedo de acudir a la madre de Vadim, a pesar de que no había enemistad entre las mujeres. También tenían algún tipo de amistad, pero ¿cómo podían ser amigos si casi no se comunicaban? Y vivían lejos el uno del otro, y su edad no era la adecuada para considerarse mejores amigos. Sin embargo, la suegra y la novia no se pelearon y la relación se mantuvo bastante pareja. Se saludaron, no intentaron humillar ni humillar a los niños de ninguna manera. En otras palabras, una relación ordinaria de familiares a distancia. Ahora tenían que acercarse. Masa desesperadamente no quería hacer lo que Vadim le ordenó, pero bajo la presión del hombre, todavía escribió una declaración en el trabajo por su propia voluntad y la llevó al departamento de personal. Considerando la situación, le permitieron no trabajar durante 2 semanas y un par de días después María hizo las maletas. No sabía por cuánto tiempo iba, porque había llevado muy pocas cosas. Vadim prometió que traería lo necesario si su esposa se lo pedía. No irás al fin de la tierra, le dijo. Estoy cerca, estoy cerca. Si es necesario, vendré el fin de semana. Así que no te preocupes, todo estará bien. Vadim besó a Masa en la estación de autobuses para despedirse, agitó la mano hacia la ventanilla del autobús interurbano y se dirigió apresuradamente a la salida del andén. María solo pudo pasar mucho tiempo con él. Vale la pena decir lo triste que estuvo todo el tiempo sin su marido, sobre todo porque tuvo que cuidar de sus suegros durante más de medio año. Entonces la mujer, lamentablemente, murió. María se sintió culpable en el funeral por no poder llorar sinceramente al difunto. Todo el tiempo solo pensaba en regresar a la capital, porque la pausa en la pasantía no le agradaba y era triste tener que cuidar a un extraño. Vadim visitaba a su propia madre y a su esposa muy raramente. Puedes contar con los dedos todos estos casos cuando llegó a ellos. Masa tampoco pudo escapar hacia él por razones obvias. El paciente exigía presencia constante. Entonces, la muerte de Yulia Pavlovna se convirtió en una liberación, dándole a Masa la oportunidad de volver a su forma de vida habitual. Masa y sus padres alguna vez hicieron lo suficiente para
para que su hija no se sintiera incómoda. Recibió una educación decente, la ayudaron a conseguir un trabajo en su primer lugar después del instituto, el mismo lugar del que se vio obligada a abandonar. Ahora María se sentía así, como si hubiera traicionado a sus padres y su implicación con ella. Además, Vadim no se convirtió en madre y no pudo influir en este proceso. ¿Pero podrá encontrar su lugar en la capital después de regresar? Esta es una gran pregunta. Al principio, todo le parecía extraño a Masa. Durante 6 meses estuvo acostumbrada a la presencia constante de su marido a su lado, al duro orden del día con madrugadores y al ruido constante de la gran ciudad. Vadim también parece estar acostumbrado a que Masa esté constantemente a su lado. Pero la segunda vez el cambio de carácter tuvo éxito y los jóvenes volvieron a vivir casi igual que antes. Solo con pequeños cambios. Así, por ejemplo, Masa no pudo volver a arreglar el mismo lugar del que se vio obligada a abandonar tan apresuradamente. Ciertamente entendía que esto podía pasar, pero qué doloroso era admitirlo. La niña parecía haber entregado voluntariamente, con sus propias manos, una parte importante de su vida a otra persona, que ahora estaba sentada en su silla de trabajo junto a la mesa de su oficina. Pero Vadim intentó calmar a su esposa y le dijo, como si estuviera jugando, «Querida, es posible que pronto decretes tu partida. ¿Por qué necesitas suicidarte por algún lugar allí? Piense en el hecho de que existen otras empresas. Estoy seguro de que os llevaréis bien y todo saldrá bien para vosotros». Por supuesto, su amado agradeció calurosamente a Masa por estas importantes palabras, pero aún así, había un dolor profundo en su alma. ¿Por qué no sacrificó su carrera por el bien de su madre? Y su trabajo es fácil. Me pregunto por qué tal injusticia fue posible. Masa encontró otro lugar y ahora, con todas sus fuerzas, intentó aguantar y volver a la normalidad. A menudo se quedaba allí después de que todos los demás empleados ya hacía tiempo que habían abandonado sus casas y muchas veces llegaba a trabajar cuando a todos todavía no se les había ocurrido cruzar el umbral de la oficina. Ella pensó que tales cualidades laborales debían ser apreciadas. En realidad, así fue. El jefe de María fue muy leal y adecuado. Se puede decir con seguridad que la niña tuvo suerte. No tuvieron quejas sobre su trabajo. Valoraban a Masa. A menudo recibía premios, por lo que no había tiempo para estar triste por el pasado. Aquí ves cómo todo salió bien. Vadim tuvo suerte cuando su esposa le dio la ventaja de su nuevo lugar. Y te preocupaba tener que dejarle algo a mi madre. Entonces tenía razón otra vez, ¿verdad? No perdiste, compraste. Masa no siempre quiso estar de acuerdo con su marido. A veces, la ofensa en su corazón todavía le recordaba a ella misma y apenas salpicaba con palabras amargas y venenosas. Especialmente porque amaba tanto a Vadim. Y ese, en lugar de encontrar otra salida a la situación, tan fácil y simplemente la puso al límite, sin interesarse por los deseos y oportunidades de su esposa. Bueno, no te explotes. La voz de Vadim era áspera. Veo que estás preocupado por algo otra vez. En realidad no pasó nada malo. Estuvimos constantemente en contacto con usted y, sin embargo, es genial. ¿Por qué estás enojado, A Masa le costaba respirar y pensaba cómo explicarle a su amado esposo que no debería haber sido tan distribuida en la tienda que puedes tomar un ejemplo si quieres, pero si quieres, no. Si quieres, pagas en efectivo o con tarjeta en la caja, y si no quieres comprar esto, lo dejas en el estante, nadie lo necesita. Bueno, ¿qué más? Ella tomó su decisión, ¿cuál fue? Y ahora solo le queda arreglar lo que destruyó su larga ausencia, incluida la relación con Vadim, quien debería haber sobrevivido al periodo del amanecer, dada la ayuda que le brindó Masa. Sin embargo, no, es solo en teoría. De hecho,
Vadik se convirtió en otra persona, o no pudo elegir la palabra adecuada para definirlo con precisión, al menos para ella misma. Justo antes de irse, recordó a Vadim como algo completamente diferente. Más receptivo a sus peticiones, más cariñoso, más gentil. Y ahora era como un hombre completamente diferente. Como si fuera reemplazado por esos 6 meses que vivieron separados. Y Masa estaba increíblemente asustada. Tenía miedo de que nunca fueran tan buenos y cómodos como antes. Antes que su marido. La obligó a dejarlo todo y acudir al préstamo de su madre, ignorando sus propios intereses. Y ahora también prohíbe recordar cómo pasó todo. Vadim a veces comenzaba a mostrarle a su esposa quejas que nunca antes había hecho. Por ejemplo, el azucarero no estaba cubierto con tapa. ¿Cómo puede ser tan sinvergüenza? ¿Y por qué la lavadora no colgó la ropa inmediatamente después de terminar el lavado? Ah, cansado y con ganas de descansar. ¿Qué esperaba, querida? Hiciste lo correcto, sigue adelante y camina. Al principio Masa pensó que de esta manera su muerte había afectado a la madre de Vadim. Después de todo, la pérdida de una persona tan cercana no es en vano, y a veces es difícil cambiar de opinión. A la vez. Pero pasó el tiempo, mes tras mes, pasó un año, y aún así, los comentarios ofensivos sobre su capacidad para llevar una casa también estaban en el léxico de Vadik. La propia Masa no vio ningún problema. Ella lo tenía todo sencillo. Ella sí tenía la posibilidad de desear. No hay posibilidad de ningún deseo, ella no lo hizo. Solo todo, ¿y por qué ponerse nerviosos unos a otros? Antes, Vadim compartía su actitud hacia la casa y nunca se peleaban por eso. ¿Qué pasó ahora? El fin de semana, Masa intentó pasar lo mismo que antes de esta separación forzada. Se quedaban en la cama con sus maridos o bebían café en tazas pequeñas a pequeños sorbos, bebiendo el líquido ardiente y bromeando. En esos momentos, le parecía que el tiempo estaba fuera de control sobre ellos, y los cambios que ocurrieron durante su ausencia no afectaron lo más importante, su amor mutuo por Vadik. Bueno, ¿qué tiene de salvaje? Solo un hombre usado, eso es todo. ¿Y le resulta tan fácil acostumbrarse al hecho de que ahora vuelve a vivir con su amado marido bajo el mismo techo? Así, de alguna manera casi imperceptibles, las lluvias de otoño, la nieve de invierno y las tormentas de primavera entraron por las ventanas de su pequeño apartamento. Masa estaba feliz porque ya estaba acostumbrada a la vida familiar o porque simplemente aprendió a entender a su marido con media palabra y media mirada, pero la relación de los cónyuges parecía volver a sus propios círculos. En cualquier caso, ahora todavía estaban cómodos uno en brazos del otro. Era un verano caluroso y sofocante. Masa intentó encajar lo mejor posible las cosas en el trabajo y llegar al momento feliz en el que finalmente pueda irse de vacaciones. La joven pasó un año duro y seguro que quería descansar un poco. Planearon con Vadim que irían al mar, no a algún centro turístico de moda. Y algo propio y muy económico. Pero para ellos ahora era felicidad. Al prepararse para trabajar, María solía cantar una especie de canción alegre e incluso bailaba un poco. Vadim, al entrar a la cocina y ver con sus propios ojos el comportamiento de su esposa, no se representó como una estatua de mármol y abrazó fuertemente a su esposa. Estaré deseando esperarte desde el trabajo. Hoy me gustaría pasar la tarde solo. Y pondremos la música tranquila y lenta bajo la cual bailaremos. Masa se acercó a su marido, apretó los labios contra los suyos e inhaló el olor de su piel. Vadim agarró su cuerpo y lo apretó contra sí con tanta fuerza y exigencia que Masa al principio incluso jadeó de sorpresa. Es necesario, como se le castiga, que pueda ser apasionado. Ya había olvidado lo que era ser la chica amada de un hombre tan atractivo.
Aparentemente, a Vadim tampoco le importaba recordar cómo era. El matrimonio no es por costumbre, sino por amor. Porque se acercó a su esposa para darle un beso e inmediatamente lo recibió. Llego tarde al trabajo, dijo Masa con tristeza, alejándose de su marido después de un par de minutos. Y no puedo hacerlo. Así que tenemos que romper, ¿vale? Terminemos esta tarde. Vadim estaba lleno de entusiasmo. Cogió una taza de café de la mañana con los dedos y salió de la cocina. María voló a casa como un pájaro. Hacía tiempo que había decidido por sí misma que ahora tenía una maravillosa oportunidad de devolver todo como estaba antes de su partida. Lo que significa recurrir al ahorro de efectivo y tratar de parecer modesto y tranquilo. Por ello, en el supermercado más cercano también se envió una botella de vino a la cesta de las compras habituales, como pan y leche, y en la tienda de ropa femenina se seleccionó un conjunto de lencería roja. Son jóvenes con Vadim y deberían estar felices, así que ella tiene las cartas en sus manos. Vadim, aparentemente, se guiaba por deseos similares, porque estaba haciendo una tarea doméstica inusual y colocaba velas en un candelabro alto en un lugar visible. ¡Guau! Cenamos con velas. Y yo parecía saberlo. Con estas palabras, María puso el vino sobre la mesa y se metió en el cajón de la cocina detrás de él. La velada transcurrió genial. El marido y la mujer se sintieron como uno solo, como hace unos años cuando se conocieron. Masa pensó que aquel era el día más feliz de su joven vida sin preocupaciones. Y luego todo voló hacia Tartararara. Por la mañana resultó que Vadim estaba enfermo. O lo sopló el aire acondicionado o no salió el vino frío, como dicen. Pero el hombre se levantó en la cama con un fuerte dolor de cabeza, dolor de garganta y, como se supo más tarde, fiebre alta. Probablemente hoy no iré a trabajar, dijo lentamente, dejando el termómetro a un lado. Llamaré al trabajo y diré que me quedaré en casa por ahora, que algún día será suficiente. Masa preparó cuidadosamente té con frambuesas para su marido y le recordó que descansara más, hoy no hizo nada en casa. Y ella vendrá a trabajar por la noche. Y preparar una deliciosa cena. Sintió lástima por su marido, que ahora se ve obligado a permanecer en la cama todo el día y beber calmantes en lugar de disfrutar de la vida como ayer. Vadim prometió cuidar de sí mismo y Masa, después de calmarse, se puso a trabajar. En el trabajo, Masa sentía como si tuviera en casa un marido adulto ingrato, capaz de cuidar de sí mismo, y un niño pequeño y ridículo. Hasta la hora del almuerzo, una joven lo llamó 5 veces para aclarar su estado y escribió un par de mensajes en los mensajes. El empleado en cuya presencia sucedía todo esto incluso más notó que a los hombres generalmente no les gusta que los lleven consigo, como a los niños pequeños. No digas eso, pero a nadie le gusta un hiperópeto así. Pero María creía que la familia fue creada para cuidar de su segunda mitad. Y que periódicamente recoge a su marido, no hay nada delictivo. Además, el propio Vadim no mostró ningún signo de irritación o insatisfacción al respecto. Tienes que pensar en el niño, sonrió el empleado, con aspecto de mujer joven y bulliciosa, y luego graznas a su alrededor como una gallina. Cuando acababa de comenzar la pausa para el almuerzo, Masa primero pensó en ir a la cantina como de costumbre, pero luego decidió hacer otra cosa. Así estaría tranquila porque él no empeoraría. Quizás deberíamos hacer que mi esposa tome paracetamol antes de volver al trabajo. Porque ella misma no lo hará, simplemente dormirá y listo. Más allá quería llamar a Vadim, que estaba en el pasillo, pero luego cambió de opinión. ¿Y si simplemente descansa? Es mejor que ella pase tranquilamente, sin molestarlo, y vea qué hace y cómo. No, ya te lo dije todo. La voz de Vadim no era tan ronca como durante el día cuando lo llamó la última vez, pero sí muy enojada.
Al parecer, estaba discutiendo con alguien por teléfono. Masa no pudo enfadarse por el hecho de que los empleados llamaran a Vadik cuando estaba enfermo, mientras el hombre seguía hablando. Sí, ¿cómo sé qué hacer contigo? No te dije que dieras a luz, ¿verdad? Más bien te dije que no dieras a luz en absoluto. No me importan él ni tú. Sí, así es, lo escuchaste bien. ¿Qué me importa si está discapacitado o no? Si está discapacitado, haga una contribución. No sé qué tipo de aportes, pagan mucho. No cuentes conmigo, ya sabes, de quién vienes. No soy padre, porque los documentos no están incluidos. Eso es todo lo que dije. Las palabras sobre lo que está sucediendo ahora se congelaron en los labios de Masa. ¿Qué dice? Si no supiera que Vadim no tiene hijos, pensaría que se trata de algún niño cuyo nacimiento se atribuye a su marido. Pero esto no puede ser. Esto no puede ser, ¿verdad? ¿O tal vez pueda? Inesperadamente, Masa llegó a la puerta de la habitación y con un movimiento brusco la atrajo hacia sí. Sabía que Vadik definitivamente no estaba durmiendo. Quería ver los ojos de su marido en ese momento, y los vio incluso más cerca de lo que le gustaría. Cuando María apareció en la puerta de la habitación, Vadik, que ya casi estaba en la puerta, saltó hacia un lado. Para él fue exactamente la misma sorpresa que para ella. No esperaba que su esposa estuviera aquí en este momento inusual para ella. Yo, no te oí venir. Diaya intentó justificarse, Vadik se dio cuenta claramente de que a Masa esto no le preocupa en absoluto. De nada. María miró a Vadim y como a través de él. Ella no sabía qué decir en absoluto. Solo tenía un pensamiento en la cabeza, e incluso ese no podía formularlo claramente. La joven parecía estar en el vacío y no entendía lo que estaba pasando. ¿De qué estás hablando ahora? Masa preguntó con la mayor calma posible, deseando no romper la leña hasta que se diera cuenta. Y sí, eso es correcto. Los ojos de Vadim iban de un lado a otro. Estaba claro que el hombre estaba pensando con una sonrisa. ¿Qué escuchó la esposa? ¿Y es tan catastrófica su situación? Quizás tuvo suerte y Masa no sabía nada. Pero María no iba a decepcionar a Vadim. Para ella, esta era una cuestión muy importante y fundamental. Definitivamente debe recibir una explicación de él sobre su conversación sobre algún niño. ¿Qué clase de chico es este? ¿De qué clase de niño estás hablando? Le preguntó a su marido sin ninguna excusa, incluso sin pretender que ahora trasladará diplomáticamente la conversación a otro tema, como seguramente lo haría si no quisiera saber qué significa todo esto. Estoy esperando una respuesta. Inmediatamente. Y Vadim se dio cuenta de que ya no podía bromear, porque estaba en contra de resistirse. Respiró hondo y miró a María con ojos tan tristes. Que había leído allí su frase. Ella tenía razón. Y la vida ya no será la misma, no importa cómo la tuerzas o cómo la superes. Vadim habló sobre el hecho de que a ella no le gustó mucho. Al parecer, el hombre se dio cuenta de que la magnitud del problema había llegado a la casa de Masa. No intentó engañarla ahora ni decir una cosa con el significado de otra. Conocía demasiado bien a María como para pensar que tal comportamiento se le escaparía de las manos. ¿No crees? El agua empezó a manar, pero Masa lo detuvo con un gesto de impaciencia. ¿Qué clase de niño es este? La voz de María no auguraba nada bueno. Cuéntamelo todo inmediatamente. Dime, Vadim, ¿entiendes? ¿Me oyes, Vadim? Cuéntamelo todo inmediatamente. Exijo, quiero, debo saber. El hombre se dio cuenta de que su esposa iba a tener una histeria formativa. El primero en toda su vida.
porque nunca antes había visto a su esposa en tal estado. Tal vez Masa simplemente se estaba sosteniendo bien en sus manos, o tal vez nadie le dio una razón. No importa cómo fuera, Vadik se dio cuenta de que todavía tenía que contarlo. Y Masa reconoce inmediatamente cualquier mentira. Sentado allí, le contó a su esposa y la historia de su traición. Resulta que cuando María se fue durante medio año para cuidar la sangre, Vadim pronto se quedó solo. Era un hombre muy visible. Alto, con buena posición, con una aguja en los hombros, que sabe hablar mucho y muy bien. De alguna manera sucedió que una mujer, que se llamaba Ángela, se sintió atraída por su entorno. No es un seudónimo ficticio. Vadim y Ángela se quedaron dormidos la primera noche que se conocieron. Aunque el hombre tenía suficientes restos cerebrales, no trajo a ningún conocido a su propio apartamento. Pero a la mujer aparentemente le gustó la atención de un hombre así e insistió en que las reuniones continuaran. Ángela comenzó a seguir a Vadim con la cola, sin dejarlo descansar. Durante el primer mes, el agua estaba más tranquila que la hierba. Y luego la llevaron a otro lugar. Comenzó a exigir que Vadik se casara con ella. Ella era. No importa qué pasatiempos les pasen a los hombres casados, él tiene esa aventura. A pesar de su categórica negativa a dejar a Masa y entablar relaciones con ella, Ángela escuchó y decidió que la cuestión se podía orientar en la dirección correcta de otra manera. En pocas palabras, quedó embarazada y luego puso a Vadim ante el hecho. Tu hijo, no iré al aborto, daré a luz. Así que piensa ahora. ¿No es mejor dejar al bebé sin padre desde que nace y tener tiempo para registrar el matrimonio? Pero Vadim ahora estaba aún más seguro de que no tenía nada que ver con Angélica, que era astuta y reflexiva en todos los aspectos. ¿Por qué cambiar una esposa inteligente, bien merecida y decidida por una chica con la que a veces es agradable acurrucarse en la cama y para quien este es el único uso aceptable? No. Vadim se negó categóricamente a pensar siquiera en el hecho de que legalizaría la relación y daría a luz a un hijo en matrimonio. Él no lo necesita. Si quiere, esperará un montón de hijos de su esposa legal, y Angélica necesita ir de donde vino, a una provincia lejana. Vadim no prestó atención a las amenazas de la niña. De hecho, Ángela se fue porque perdió su trabajo en la capital debido al embarazo. La niña trabajaba como camarera en un café de tercera categoría. Y alquilé una habitación para una amiga y un amigo. ¿Quién necesita una camarera cuyo vientre lame nana? Entonces la despidieron. Vadim no lo sabía, pero suspiró aliviado cuando ella dejó de sacarlo. Mientras tanto, Masa regresó a casa. Y ya ha pasado más que suficiente tiempo, y un año, Lee. Vadim pensó que sus inocentes travesuras quedaban en el pasado, pero no. No hace mucho tiempo, Ángela volvió a recordarse a sí misma. La mujer dijo que los partos fueron muy difíciles. La sala de maternidad del hospital del pueblo no es la misma que la del centro perinatal de la capital. Sucedió que el hijo, a quien llamó Artem, tiene múltiples defectos de desarrollo y también una grave lesión de nacimiento. Artem sufrió mucho por la falta de oxígeno durante el parto y ahora la lista de diagnósticos del niño no encaja en la línea de la tarjeta infantil. Y Ángela pidió dinero. Dineral. La rehabilitación, los medicamentos y las observaciones de los especialistas cuestan, según ella, toda una fortuna. Si solo eso. La mujer también exigió pagar y, además, alquilar un apartamento en la capital, porque en la provincia no había especialistas que pudieran trabajar con pacientes como Artem. De alguna manera llegó a su fin rápida e irreversiblemente. Él mismo quedó atrapado y puso su propia incomprensibilidad en las conexiones. Por un lado, era posible fingir que el niño no era suyo. De hecho,
No tenía ningún test en sus manos ni escribió una declaración de reconocimiento de paternidad, pero el hombre entendió que tal comportamiento tarde o temprano provocaría la reacción de Ángela. Y solo la amenazaron con reaccionar de una manera. Para contarle todo a María, su esposa. Ella no era tonta y se lo pasó genial averiguando la dirección de su casa. Aquí el examante iba a conocer a su actual esposa. Por otro lado, podría empezar a ayudar al niño un poco, dentro de una cantidad que no fuera demasiado crítica ni significativa para él. Por supuesto, existía el riesgo de que Masa le prestara atención tarde o temprano, pero aquí era posible encontrar algo sobre la marcha. Simplemente finge que no pasó nada y Ángela no se lo dará, estaba claro. En realidad, la joven sí se lo contó a su torpe caballero. Mi hijo es un inválido profundo y tú eres un buratino rico, su sangre es papá. Así que decide qué es más importante para ti. Tu reputación y tu familia con tu estúpida esposa, o alguna cantidad al mes, para poder dejar a Artyom en pie, porque no tengo con quién más contar. Y no necesito a mi descendencia defectuosa, como decían. Entonces la elección es tuya, Vadim. Pero no lo pienses demasiado o se me acabará la paciencia y tendré que hablar con tu Masa. No quieres eso, ¿verdad? Vadim se sentó frente a su esposa y de hecho se enojó con Ángel. María notó que él no estaba enojado con su propia indiferencia e indiferencia que lo llevó a tan triste final, sino con esta joven. Masa solo pensó en el viejo, pero hasta el día de hoy es un dicho importante. El ladrón le robó el palo al ladrón. Estos dos eran dignos el uno del otro. Es fría y sin principios, calculadora y codiciosa. Cuando un hombre codicioso le puso la mano encima, ella decidió lograrlo, pero fracasó. Ni siquiera podía soportarlo sobre su vientre. Y nació una profunda invalidez, en cuyo tratamiento pondrá el resto de su vida. Toda juventud y toda salud. ¿Dónde regocijarse? Por lo tanto, aparentemente decidió arruinar también la vida de Vadim, porque no solo ella le dio vida a este niño, sino que él también participó activamente. Sí, no, aunque sí, es muy probable que no supiera nada, pero solo ella es de esto, ¿y ahora qué? Entonces decidió tomar a Vadim como el eslabón más débil de su vida familiar. Masa no sabía cuánto tiempo llevaba parada en el pasillo, apoyada contra la pared. Frente a ella solo vio el rostro culpable de Vadim, que ahora le parecía simplemente repugnante. ¿Cómo no pudo darse cuenta antes de lo repugnantes que le resultaban sus rasgos? Ahora tenía que decidir qué haría a continuación y cómo vivir ahora. Ni siquiera puede pensar en fingir que no pasó nada. Todo terminó con Vadim. Ahora solo nos falta decidir hacia dónde ir y se dará el paso. El hombre, sin embargo, interpretó su largo silencio como un pensamiento que aún puede intentar salvar en su relación. Y hablaba tan caliente y tan rápido, como si de la velocidad de su discurso dependiera la decisión que tomaría Masa. San, bueno, todo quedó en el pasado, te garantizo que nunca volverá. No le daré dinero, ¿ves? Nuestro presupuesto familiar no se verá afectado. Ahora puede amenazarme todo lo que quiera contándotelo todo. Pero eso no le tenemos miedo, ¿verdad? ¿Quieres que venda este apartamento? ¿Venderlo a mi mamá? Compraremos un apartamento nuevo y grande en otro distrito. Y ella nunca más nos encontrará. Y luego, una vez hecho esto, tendremos un hijo. Nuestro propio bebé. Como queríamos. ¿Recordar? ¿Quieres? Buena salud. Roselleva golpeó con la nariz la cara de Masa, sin siquiera pensar en lo que decía. Y Vadim aceptó felizmente sus palabras, como si tuviera prisa por estar de acuerdo con su esposa. Por supuesto, darás a luz a un bebé sano y en las mejores condiciones. Pero Masa miró a su marido como si estuviera en un lugar vacío.
No quería verlo ahora, ni oírlo. Cuando Vadim estiró sus brazos hacia ella y la agarró por la muñeca, ella, sin darse cuenta de lo que estaba haciendo. Ella instantáneamente apartó sus pegajosos dedos de encima. No me toques, ¿entiendes? Las palabras de María sonaron como una frase y el hombre mismo las entendió en el mismo momento. La pausa para el almuerzo terminó y Masa se dio cuenta de que no tendría tiempo de tomar ninguna decisión antes de la hora en que tendría que presentarse en el trabajo. Por lo tanto, la mejor manera de que ella salga de aquí sería simplemente irse ahora y luego, pase lo que pase. Se dio la vuelta y abrió la puerta principal. La niña sintió en su espalda como la quemaba su mirada, lo patética y codiciosa que era. Qué asqueroso es este hombre al que le entregó tantos años de su vida. Qué malo y doble cara es. Es bueno que no tengan hijos y que ella no esté conectada a estos bastardos por las manos y los pies de los niños. Ella es libre y podrá irse en cualquier momento. Masa volvió a trabajar y no se comunicó con nadie hasta el final del día. Ella simplemente hizo en silencio aquello por lo que le pagaron como un robot sin alma. Ella no quería decir nada. Ella tomó una decisión. Sopesó todos los pros y los contras y vio que en su situación solo había una salida posible. Para salir lo antes posible. Sin volver a casa, Masa fue a ver los apartamentos que se alquilaban cerca de su trabajo. Y ella buscaba un techo sobre su cabeza. No podía pasar la noche con Vadim, ya que nunca sucedió. Mientras tanto, su marido llamó a Masa varias veces, al parecer quería preguntarle sobre sus planes, pero ella no respondió. La niña decidió que los perros no se cortan la cola en pedazos, y resolverá todas las dudas ahora, hoy, sin encerrar el asunto ni un minuto. Por lo tanto, al apenas encontrar un hogar para ella. Inmediatamente se dirigió al apartamento con el que contaba desde hacía tantos años para recoger sus cosas. Sin embargo, Vadim se opuso categóricamente al hecho de que su esposa lo abandonara por cosas tan pequeñas, en su opinión. Bueno, ¿qué estás haciendo?, le estrechó la mano. Si tan solo mamá hubiera visto cómo se comporta su amada nuera. ¿No puedes simplemente deshacerte de tu propio marido de la nada? Masa miró la maleta que estaba empacando en ese momento. Y miró a Vadim con gran asombro. Vaya, qué tontería. En realidad no es una tontería, sino la presencia de un niño al lado. Presionada, por cierto, mientras ella no estaba en los complejos turísticos, caminaba vestida y cuidaba de su propia madre. ¿Cómo pudo Vadim hacerle eso? Era su propio problema y dolor de cabeza, pero ahora era importante dejar este apartamento. Para que no tuviera ningún recuerdo de ese periodo de su vida en el que vivía aquí y era feliz. Vadim lo pisoteó todo él mismo, lo destruyó con sus propias manos, de forma completamente voluntaria. Entonces, ¿por qué fingir que es una buena acción inocente y ofendida? Antes había que pensar en las consecuencias que puede tener su indiferencia. Mientras tanto, el hombre no quería calmarse. De hecho, las buenas esposas no se comportan así. Sí, me he rendido. Sí, lo admito. ¿Y qué me ordenas que haga ahora? Ve y diviértete, ¿o qué? Debes apoyarme, no irte ahora. Debemos actuar como un solo frente, para que esta chantajista entienda que no conseguirá nada de mí. Y en general, debes dar a luz a tus hijos, y lo antes posible, porque entonces no me quitarán muchos elementos, descubrí. Y tú, en lugar de entrar en el puesto, simplemente te vas. En las novelas femeninas, Masa ha leído muchas veces que en tales situaciones los personajes no se ríen antes de abandonar al amante infiel. Aquí, digamos, estoy tan orgulloso que estoy lleno de dientes. Pero ahora, por alguna razón, no quería reír, sino incluso respirar. María simplemente estaba herida.
Entendió que estaba haciendo solo lo que tenía que hacer, pero era tan insoportable darse cuenta de todo esto. Aunque la situación también tenía ciertas ventajas. Es bueno que haya descubierto todo ahora, no 5 años después, cuando habría dado a luz a Vadim, o tal vez a ninguno, y habría estado unida a él para siempre. Entonces sería mucho más difícil deshacerse de él. Masa subió la maleta con la maleta y se detuvo, pensando en cómo conseguirle las llaves del apartamento. Finalmente, decidiendo que no deberían ser arrastrados a una nueva vida con ellos. Le dio su corbata al Vadik que caminaba y comenzó a bajar. Durante mucho tiempo, a sus espaldas, escuchó que no abandonan a sus seres queridos ante los primeros signos de dificultad y que él no iría con ella a una misión de inteligencia. Bueno, sí, esta es otra persona que no iría con nadie, de hecho. Masa salió por la entrada y literalmente se encontró con una mujer, o tal vez más bien con una niña. Uno joven, pero medio muerto de cansancio. Parecía descuidada y desaliñada. La niña sostenía en sus manos una silla de ruedas para caminar, en la que el niño estaba medio sentado y medio acostado. Masa, aunque fijó su mirada en el bebé y entendió a quien veía frente a ella. Ojos asimétricamente abiertos y total falta de vida en ellos, boca abierta, cabeza que cuelga sobre un cuello delgado. No hacía falta tener 7 o 5 de frente para darse cuenta de que Ángela, obviamente, estaba cansada de esperar y decidió acudir a su examante. Es poco probable que Ángela supiera cómo era la esposa de Vadim, pero Masa todavía comenzó a sentirse incómoda al estar junto a ella. Es poco probable que esta chica tenga una buena opinión de ella, ya que María tampoco pensaba nada bueno de ella, pero simplemente no tuvo tiempo de pensar en ello. Mientras tanto Ángela se sentó con su silla de ruedas en el banco a la entrada de la entrada y comenzó a esperar. Masa la observaba desde atrás, mientras esperaba un taxi. No parecía que esta mujer estuviera al menos un poco feliz, en absoluto. Movimientos cansados de las manos con las que corrigía al niño en silla de ruedas, respiraciones pesadas, hombros vacíos. Sí, comprendo a Masa con repentina lástima. Aquí no huele a alegría ni a placer. Lo más probable es que ella misma no esté contenta con la idea de tener a un hombre como Vadim en su vientre. Él mismo apenas la traía. Lo más probable es que Angélica mirara su apartamento. Que sea un poquito, pero separado. Y ahora resulta lo que resulta. Un niño enfermo sin esperanza de rehabilitación y sin esperanza. Así, y sin dinero. Entonces, no importa cómo lo tuerzas, las perspectivas de Angélica y Artyom son las más desagradables. Masa tomó un taxi y se fue de casa. Frente a los ojos de la niña, todavía había un niño que probablemente se llamaba Artem. A Masa le iba bien en el nuevo lugar. Por supuesto, el apartamento que encontró en un orden tan urgente no se parecía a los patios reales, pero al menos aquí podía estar segura de que nadie la molestaría. Un par de horas más tarde, Masa señaló que en esta habitación debería haber una sala de estar cómoda. Y luego comencé a pensar en qué hacer a continuación. Hasta entonces, sus manos y su cabeza estaban ocupadas con algo todo el tiempo y podía permitirse el lujo de no pensar en la traición de Vadim. La persona en la que tanto confiaba resultó ser, ni siquiera podía pronunciar la palabra correcta. Era difícil de describir, pero era mucho más fácil de sentir. Entonces, sin pensar en qué hacer con todo esto. Mientras dormía, estaba, curiosamente, tranquila. Por la mañana, antes del trabajo, le esperaba una sorpresa que con mucho gusto evitaría. Vadim, en realidad una persona, estaba parado cerca de la entrada de la oficina y sosteniendo en sus manos un enorme ramo de altas y hermosas rosas color burdeos. Eran esas flores las que María amaba en esa otra vida, donde no había lugar para mentiras y pretensiones. Wadarek no tuvo prisa por correr hacia ella con esos ramos.
Dijo que un centavo es una carta de amor y las flores son solo una burla. Hoy se lo di y mañana ya se acabaron. Ahora el hombre probablemente no lo recordaba o simplemente no prestó atención a sus propias intenciones del pasado. Miró a Masa y estaba dispuesto a darle este regalo. Bueno, era predecible. María se horrorizó al comprender que incluso ahora, en las acciones de Vadik, de hecho no hay ningún indicio de amor. Simplemente no quiere salir de la zona de confort que durante todos estos años le ha creado su esposa con su Borg y el mantenimiento del orden. No está acostumbrado a hacer algo solo. Vadik no quiere vivir con Angela y su hijo enfermo. Así que no le queda nada más que ir a inclinarse ante ella y María. Para que ella perdone y no crea que puede construir su vida sin él. Para que ella no sea feliz. Hola. Vadim estaba feliz y feliz, tratando de darle un ramo a Masa a la fuerza. Quería volver a hablar contigo ayer. ¿Podemos ir solos a algún lugar? Y si no es ahora, ven por la tarde, ¿no? Vadik estaba de pie para que ella no pudiera ir a trabajar. Ya sea por accidente o por accidente, eligió este lugar y este momento. ¿Y qué hacer ahora? Masa no pudo por primera vez encontrar palabras para expresar todo lo que hervía en su corazón en ese momento. ¿Cómo se atrevía a pensar que ella, como perro obediente, no se alejaría de los pies de su amo? ¿O le dio una razón para pensar en ella de esa manera, cuando rápidamente dejó todo y fue a cuidar a su madre? Y esto es a lo que condujo. Masa vio un brillo febril en los ojos de Vadik. No le bastaba con empezar a arrastrarse hasta aquí cada vez que cree que ella puede responder en mutuo. El hombre imponente con traje gris que pasaba por allí aparentemente se dio cuenta de que la conversación entre ellos no era tan amistosa como Vadim quería retratar. Por el rabillo del ojo, Masa notó que este hombre completamente desconocido disminuyó la velocidad para considerar y escuchar mejor todo lo que se decían. Y ella entendió. Esta es su oportunidad. Hola, querido. Ella sonrió ampliamente y le tendió la mano al hombre de traje gris, como si conociera su eternidad. Llegas a tiempo hoy. ¿Me acompañarás? Vamos. Después de agarrar al hombre de la mano y orar a todos los dioses, todos juntos, para que no pensara en resistir, Masa lo arrastró hasta la entrada del edificio de oficinas. Por favor, me salvarás con esto. Su respuesta quedó sin respuesta. Sin embargo, el hombre siguió quejándose con ella. Él la condujo galantemente hasta la puerta de cristal y no dijo ni un gesto ni una palabra del hecho de que en realidad son extraños. Masa decidió que aparentemente era muy paciente o no tenía mucha curiosidad. Apenas entrando al edificio y convencidos de que ya no eran visibles desde la calle. María saltó de su salvador libre y se dio cuenta de que no sabía qué decirle. Lo siento, logré que la chica hablara sin siquiera levantar la vista hacia el hombre. Vamos, siempre has soñado con ser el héroe de una verdadera historia de detectives, dijo. El hombre se alejó de Masa y ella instintivamente lo siguió. Al lado del extraño, María se sentía de alguna manera segura o algo así. No podía explicar este sentimiento, pero la recorrió hasta la punta de sus dedos y la hizo temblar las rodillas. Como en la juventud, antes de conocer al chico que le gustaba. Conozcamos, ¿qué está pasando aquí? Vadim. Su libre salvador extendió la palma de su mano e inmediatamente prestó atención a lo dolorosamente que Masa refunfuñaba ante el sonido de este nombre. ¿Ocurre algo? Grandes desconocidos. No. Masa le sonrió con una amplia sonrisa. Simplemente sucedió. Tengo una asociación especial con este nombre. Lo entiendo, dijo Vadik número 2. Sí, eso es lo que María pensaba de él. El que traicionó y no se arrepintió de esto será Vadim número 1,
y que accidentalmente puso su hombro en una situación difícil, Vadim número 2. Masa notó que se había producido una pausa incómoda. Oh, sí, ella no se presentó. María. Ella también chilló ceremoniosamente, extendiendo su mano hacia Vadik para darle un apretón de manos. Muy lindo. A pesar de que aparentemente ambos tenían que ir a trabajar, Vadim y Masa hablaron. Vadik incluso le pidió permiso para reunirse con ella después del trabajo, si a ella no le importa y no tiene otros planes. Bueno, ¿cuáles podrían ser los planes de Masa, dado que la esperaba una velada triste en un apartamento vacío y solitario, y además alquilado? Ella decidió que, aunque ahora no es el mejor momento para conocerse, aprovecharía la oportunidad. Masa acordó reunirse con un hombre después del trabajo y acordaron a tiempo. Sin embargo, Vadim no se fue y apenas aceptaron reunirse y continuaron la conversación. ¿Puedo darme tu número de teléfono? Seré honesto, me gustaste. No me importaría volver a verte, así que estaré encantado de recogerte de vez en cuando. Por si acaso, si tus planes cambian o algo más. Masa se sorprendió con la tranquilidad, sin prisas y sin diversas bellezas, el nuevo conocido expresó sus pensamientos y recibió todo lo que pedía y deseaba. Y el permiso para reunirse y el número de teléfono. Y fue ella quien lo recogió ella misma, por cierto. Bueno, era necesario lograr atrapar a un hombre así. Sacudiendo la cabeza, Masa caminó lentamente hacia las escaleras. Ya era hora de subir a la oficina. Sin embargo, Vadim no, al parecer, no quería dejarla en paz. Porque no tuvo tiempo ni siquiera de iniciar la pausa para el almuerzo, ya que desde abajo corría la secretaria Lenochka, que siempre estaba al tanto de todo y sabía de los empleados a veces más que ellos mismos. Masa, ahí está tu marido. ¿Qué le pasó? Porque no tiene cara. Casi literalmente, por cierto, él la estaba mirando fijamente. ¿Eres tú? ¿Y por qué es interesante? Un hombre tan lindo, como un hombre. Los empleados inmediatamente empezaron a decir que Masa no aprecia su felicidad. En el trabajo no difundió lo que le pasó el día anterior y lo que tenía que averiguar sobre su marido. Pero es interesante que él la estuviera mirando. Masa podría apostar en contra de que Sinjak apareció como resultado del encuentro de Vadim con una examante no del todo amigable, la madre de su hijo común invalida. La chica no le dijo nada al curioso empleado y tampoco bajó. No hay ninguna razón para que ella hable con Vadim. Ya se ha descubierto todo. Estaba muy enojada por el hecho de que él continúa arrastrándose hasta aquí. A pesar de que se suponía que la explicación de la relación establecería todos los puntos anteriores ahí. Mientras tanto, la jornada laboral llegaba a su fin. Probablemente Masa no quería que el reloj marcara la hora de su vida por primera vez. Entonces tendrá que levantarse de la mesa y abandonar la hospitalaria oficina. Por supuesto, hoy Vadim II todavía tiene que pintar la soledad de su velada, pero aún así, qué pesado es para el alma, qué repugnante. Cuando Masa bajó las escaleras con los talones, no pensó que su ingrato marido llegaría allí. Resulta todo el día. Al ver la figura familiar, primero se quitó la ropa y luego, al darse cuenta de que Vadik ya la había notado, avanzó valientemente. No, no te vayas. Gritó el marido de pelo blanco, cuyo moretón violeta era realmente hermoso bajo sus ojos. No tienes derecho a hacerme esto. Necesito tu ayuda. Masa notó que el vigilante del estrado los miraba de mala manera. Ella no necesitaba escándalos aquí, eso es comprensible. Tuve que darme la vuelta y entablar un diálogo con Vadik. Escucha, ¿qué más quieres de mí? ¿Qué te hice? No intenté hacerte sentir histérica y escandalosa, simplemente empaqué mis cosas y salí de tu departamento. ¿Por qué me sigues?
¿Aún no me has lastimado lo suficiente? Parece que Vadim no la escuchó. Temblaba como una paleta, intentando contarlo todo. Esta loca Angélica, ella me encontró, vino a mí, a nosotros, a casa, ¿te imaginas? Ella me glorificó frente a los vecinos, arrastró a este bastardo, tuve que dejarlos entrar al departamento, porque de lo contrario todos lo sabrían. Presentó una demanda para el establecimiento de la paternidad. No quiero. Masa, no quiero pagarle la comida. Es para siempre. Es una verdura. Vadim estaba disgustado. En el deseo de transmitir su estado interior, el hombre acudió al silbato. Y fue lo más repugnante que María había oído jamás. Y este hombre sudoroso, repugnante y tembloroso al que orgullosamente llamaba su amante. ¿Y qué quieres de mí? Para aconsejarte una crema tonal que pueda tapar los rastros de comunicación con tu amante enojado o cómo. Vadim no respondió de inmediato. Él pasó por encima de sus pies, se tocó la nariz y la miró por debajo de la frente. Bueno, no lo sé, el hombre finalmente habló cuando sintió que la reserva de paciencia de Masa en la salida. Por cierto, podría apoyarme. Huyamos juntos a algún lugar, solos tú y yo, y nadie más. Entonces esta loca simplemente no nos encontrará. Masa meneó la cabeza y vio a través de la puerta de cristal como el todoterreno blanco se detenía cerca de la entrada. Un conocido matutino salió del asiento del conductor. El hombre miró el reloj y se dirigió en dirección al edificio. Ya sabes, ¿no irías a establecer una paternidad? Masa se dio la vuelta y antes de que Vadim tuviera tiempo de decir algo, ella ya estaba parada en el porche. Allí estaba Vadim número 2, abiertamente cualquier chica con una figura de 3 piezas. Hoy María solo llevaba un vestido ligero de verano, largo hasta la mitad de la rodilla y un bolso al hombro. La niña no llegó a tiempo por la mañana para vestirse para una cita. Y no esperaba nuevas relaciones de inmediato, pero si tenía suerte, tenía suerte. Vadim ceremoniosamente le dio una mano, la ayudó a bajar las escaleras y le preguntó, mirándola a los ojos. Por la mañana noté que no te gustaban las rosas. Quizás puedas decirme qué más puedo hacerte sentir. Realmente me gustaría eso. La niña no tuvo tiempo de responder a la caballería, ya que a sus espaldas se escuchó la malvada voz de Vadim no. En la que ambos ni siquiera pensaron, oh, así es. Resuelvo problemas que nos conciernen a ambos, a nuestra familia, ¿y tú tienes citas con extraños? ¡Qué esposa tan fiel! ¿Qué modelo a seguir? Si Masa no hubiera estado tan sorprendida por lo que Vadim llevaba, se habría reído. ¿Es entonces una esposa infiel? Y si cree en su lógica, es simplemente el hombre más maravilloso del mundo. Sabía, por supuesto, que Vadim tenía una opinión superior de sí misma, pero no en la misma medida. Vadim número 2 no miró a su tía bajo la condición número 1. Él no pareció notarlo en absoluto y continuó hablando con Masa. Y estaba esperando su respuesta a su pregunta. Probablemente puedas simplemente caminar. Sugirió la chica de mala gana, sintiendo cómo la atmósfera a su alrededor se estaba calentando. No muy lejos, al menos hasta el parque de la esquina. Vadim asintió alegremente y le ofreció la mano a María. Ella no dudó en apoyarse en ella, y así ambos se dirigieron hacia el parque. Sin embargo, Vadim no iba a darse por vencido. No quería que lo ignoraran tan fácilmente, como si fuera un lugar vacío. Por lo tanto, el hombre adelantó a Masa con sus compañeros y comenzó a exigirle a su esposa que continuara la conversación. No tienes derecho a irte. Tengo una situación difícil en mi vida y soy tu marido. Debes ayudarme. ¿Lo oyes? En estas palabras, Vadim no,
el que hace apenas un minuto conducía pacíficamente a su dama por la acera, se detuvo tan bruscamente como si volara sobre una pared invisible pero muy fuerte. ¿Qué dijiste? La voz del hombre no auguraba nada bueno. Repite de nuevo para que escuche. Hoy ya lo ha entendido bien. Y de su examante, que quería sacarle dinero para el tratamiento de su hijo, y de la propia Masa, que logró coserlo 2 veces, y de su compañera, que se había dado cuenta de que no se puede confiar en las mujeres, y fácilmente arrojarán a un hombre normal al periodo más difícil de su vida, Vadik se impulsó en la dirección opuesta. Y muy oportuno, porque Masa no quería verlo. Quería ser una buena esposa. Era un hermoso día de verano en el patio y una joven quería caminar por el parque y no escuchar los desgarradores susurros de su marido sobre lo injusto que es con los traidores de la vida. Luego, por supuesto, tuvo que volver a contarle toda la historia a su salvador. Vadim, bajo el número 2, que estaba muy entretenido por la coincidencia de nombres, prometió que definitivamente se ocuparía de su tía si decidía persistir e insistir por su cuenta. María sintió que había un hombre frente a ella y definitivamente haría lo que le dijera. Tranquila confianza, como si las olas vinieran de Vadik, y ella estaba contenta de estar con él. La vida fluía a su manera, con altibajos. Vadim es el número 1 y ha intentado localizarla varias veces por teléfono y en el trabajo. Masa incluso tuvo que cambiar su número. Sin embargo, esto no la salvó de la mayor atención de sus padres. A Vadik no le dio pereza ir a su ciudad natal y pintar allí todo de colores completamente diferentes. Le dijo a su madre que tuvieron una pequeña charla, a raíz de lo cual su hija quiso dejar a su marido legal e irse a por todas, con un joven nuevo, desconocido, que apareció de la nada. Y se apresuró a descubrir qué había hecho María. Sin embargo, después de enterarse de todo tal como era, tuvo que admitir que el yerno, que casi ya era ex, es un sinvergüenza y un sinvergüenza poco común, por lo que lo consiguió todo por su propio bien. Además, se negó a seguir comunicándose con Vadik y le aconsejó que no tirara al gato por la cola y dejara sola a Masa para siempre. A pesar de que el otoño se acerca rápidamente, Vadim, bajo el número, resultó ser una persona maravillosa. La propia Masa a veces no creía que la vida la llevara exactamente con este hombre. Vadik trabajaba en la fiscalía del distrito. Así explicó su calma olímpica ante cualquier situación difícil. Dijo que se veía tanto que ni siquiera te lo puedes imaginar. Por eso, intenta no ponerse nervioso por el vacío y no preocuparse por los demás. Vadim no se apresuró ni forzó el evento. Sus citas estuvieron llenas de paseos en barco por el río, excursiones al parque cerca del bosque, visitas al cine para fotos de moda y visitas a restaurantes. Cada vez al hombre se le ocurría algo nuevo, y tanto es así que el espíritu de Masa se llenaba de alegría. Te estás burlando de mí, admitió Masa, sin atreverse a creer en su felicidad tras otra sorpresa presentada a su amado. Incluso soy algo incómodo, ¿sabes? Vadik suspiró y respondió con una sonrisa. Es que no todos los días las chicas guapas me agarran de la mano y me prohíben decir que somos desconocidas. Y me llevan a algún lugar dentro de un edificio que no conozco y donde no necesito. Esto es una aventura, ¿sabes? Una verdadera aventura. Masa entendió. Sintió que se sentía atraída por Vadim, pero tenía miedo de cometer un error en la elección. Una vez ya le gustó esa facilidad de comunicación y comunidad de intereses, ¿y qué resultó de ello? Ni siquiera quiero recordar. María se sentía liviana y libre ahora después de soltar las relaciones pasadas de su cuello, pero todavía no tenía tiempo para atarlos firmemente en el presente. La niña alquiló un apartamento, el mismo de una habitación que encontró el primer día. Incluso el dinero de alguna manera se volvió más tangible,
ya sea porque comenzó a gastarlo racionalmente o simplemente porque no tenía ganas de comprar ninguna tontería con él. Las lluvias de otoño fueron reemplazadas por las primeras nevadas insoportables y, junto con Vadim, celebraron juntos el Año Nuevo por primera vez. Por supuesto, fue una fiesta especial. Y el regalo que le hizo Vadim no fue trivial. Además de un juego de pendientes y un collar en el cuello. También sugirió que Masa se mudara y empezaran a vivir juntos. Estoy seguro de que eres tú a quien he estado buscando toda mi vida. Simplemente dijo el hombre. Me gustaría despertar a tu lado y verte a mi lado todas las noches. Ven hacia mí, ¿vale? Masa no quería estropear la velada, pero aún así respondió negándose. ¿Por qué preocuparse por su vida y empezar una vida conjunta con él ahora que ella es más libre que nunca? Vadim número 2 es genial, simplemente una persona maravillosa, pero ¿cómo puede tener miedo de cometer un error? Tiene miedo de no considerar a un mentiroso y traidor como Vadim el primero en esta hermosa persona en el mundo. Sin embargo, el hombre no se ofendió por la negativa. Masa y por eso a veces muy raramente se quedaban con él para pasar la noche, por lo que decidió no apresurarla con la decisión. Él simplemente le recordó gentilmente que siempre estaría feliz de escuchar su consentimiento. Y no importa cuánto tiempo pase. Masa lo miró agradecida y no dijo nada. Todavía había una herida reciente en su alma, aplicada a su primer marido, y no podía hacer nada al respecto. Poco después de las vacaciones de Año Nuevo, cuando Masa estaba sentada en el trabajo y trataba de concentrarse en informar, llamaron a la puerta de la oficina y la secretaria de la salina le pidió a María que bajara, como si la estuviera esperando allí. La niña no sabía quién más podía visitarla. Y luego bajó. No puedes dejarle lo desconocido mientras das a luz visitas. ¿Y si es algo importante? Reconoció inmediatamente el pelo calvo y perjidral y el rostro estirado. Ángela, envuelta en una fina chaqueta, se paró frente a ella con su propia personalidad. Esta vez no tenía ningún niño con ella, al parecer dejó a alguien por alguien. Vio a Masa acercándose a ella y evaluó cuidadosamente su mirada. Hola, ella empezó sin. El interlocutor murmuró rápidamente, algo envenenado, mirando a Masa. Es solo una especie de vegetal. Casi insensible, no camina, no habla. Lo llevo a rehabilitación, pero casi. No tiene sentido. Nos ofrecen pagar a los especialistas, pero es muy, muy caro. Y no soy de hierro. Y pronto Artem dejará de ser un cochecito de bebé, necesita comprar uno para adultos y un verticalizador. Y Masa la miró y no la vio. Pensó que Ángela no estaba tan humillada y fea cuando sedujo a Vadim y lo obligó a abandonar a la familia. Cuando quedó embarazada por engaño de él un par de meses después de conocerlo, ella también era diferente. Seguro de sí mismo. Habla con Vadim. Ángela no preguntó, pero suplicó. El rostro pálido estaba. Lo intentarás, ¿verdad? Dile que nos mantenga con su hijo. Luego la engañó y no se volvió indulgente, sino amenazante. Que nos dé dinero para el tratamiento. No tengo la culpa de que haya nacido así. Vadim dice que simplemente lo dejé para ir a trabajar, pero no puedo, no quiero. Soy madre. Masa se dio cuenta de que sentía lástima por esta extraña mujer. Realmente lo siento. No debería haber sentido lástima por ella. Estaba intentando que Ángela y su hijo se odiaran, pero no podía. Vadim vive para sí mismo. Ojos del ciego. No tengo dinero para medicinas, hijo. Sin medicinas, tiene un ataque, epilepsia. Necesitamos tomar drogas, pero Vadim no las da. Masa intentó expresar su simpatía con algunas palabras propias del horario de trabajo, pero todavía no entendía. ¿Qué propósito persigue Ángela? ¿Por qué vino ella?
Sí, la propia mujer difícilmente podía explicarlo. Más bien, la necesidad y el dolor la llevaron hacia donde miran sus ojos. Vadim probablemente habló sobre el lugar de trabajo de Masa. Él se quedará con eso. Masa calmó a la mujer en pocas palabras y, de camino al lugar de trabajo, tomó a Vadim primero. La conversación, por supuesto, no funcionó, pero la promesa de al menos intentar resolver los problemas con su hijo, murmuró irónicamente. María esperaba que Ángela, con su impotencia, podrá obligarlo a hacer algo por su hijo. Ella se encuentra en una situación desesperada. En su posición, hay expresiones y elogios inexplicables. Día tras día, pasaron un par de meses y la verdadera primavera floreció en el jardín. Masa y Vadim pasaban casi todo su tiempo libre juntos y la joven no quería otra vida. Esa mañana se sintió mal, apenas abrió los ojos. O ayer comió algo mal o hubo una tormenta magnética. Le dolía la cabeza, estaba muy enferma. Masa ni siquiera tomó su habitual café matutino, no fue hasta entonces. Habiendo perdido él. La explicación con Vadim II fue tormentosa y alegre. Ella, por supuesto, entendió que el hombre era excepcionalmente decente, pero en este caso Vadim también se mostró como un futuro padre. Media hora después de que Masa le confesara que estaba esperando un bebé, se presentó una solicitud de registro de matrimonio a través del sitio y Vadim ya estaba haciendo crujir cajas sobre antisoles para comenzar a empacar cosas para la mudanza. Y seremos felices, dijo en voz baja. Y estos somos nosotros, que con cada palabra suya calentamos el alma de María. Se sentía amada y protegida, y sabía con certeza que su futuro bebé quería mucho a su padre. Sobre la alfombra, a sus pies, yacía un gran gato rojo, esponjoso y lleno de dignidad. Ahora Masa no creía que le sobrevinieran pruebas tan numerosas y desagradables como en su primer matrimonio. De todos modos, tienen razón quienes dicen que todo es reconocible en comparación. Masa sonrió con sus pensamientos y se levantó del sofá para ayudar a su futuro marido a poner los platos en la caja de cartón. A partir de ahora estará en buenas manos y su futuro estará completamente tranquilo.